Bienvenidos a un nuevo vídeo de Not In My Game. Hoy vamos a ver un top 5 de los juegos diseñados por Phil Walker Harding. Antes de empezar quería haceros una pequeña introducción sobre lo que es esto de los diseñadores famosos. Normalmente los diseñadores se hacen famosos cuando han publicado varios títulos que han generado mucha expectación y han sido muy buenos y muy bien criticados por lo que son los jugadores de juegos de mesa. Ahí arriba tenemos diseñadores como Vital Lacerda con su serie de juegos de gran peso dentro de los Eurogames. Tenemos a Stefan Feld, que ha hecho muchísimos Eurogames de peso medio y de peso pesado que han sido muy bien criticados por la comunidad. Tenemos a Uwe Rosenberg, que ha diseñado Agricola y Le Havre, dos de los mejores juegos que se han diseñado y sigue diseñando juegos. Y como podemos ver son diseñadores que hacen muchos juegos muy bien valorados. Pero normalmente estos juegos tan bien valorados suelen ser pesos de un corte mucho más pesado, más Eurogamer. Esto quiere decir que, por ejemplo, si Blood Edge Battle, que es un diseñador que ha hecho grandísimos juegos, de repente no hubiese publicado ningún juego y su primer juego hubiese sido Código Secreto, pues quizá Código Secreto no hubiese sido un juego que lo hubiese petado tanto o que hubiese estado en boca de tanta gente, aun siendo el juego que es. De la misma forma, por ejemplo, Patchwork, que es del diseñador Uwe Rosenberg, pues seguramente no hubiese tenido tanta repercusión, pero al ser diseñado por uno de esos diseñadores famosos, parece que se le da más visibilidad y se da mejor crítica a esos juegos de diseñadores que ya tienen una gran fama detrás. En este caso yo vengo a hablaros de Phil Walker Harding, un diseñador de juegos familiares que, si bien no se le da el peso y el prestigio que tiene, ha diseñado muchos juegos familiares muy buenos que han sido publicados en castellano, y vengo a traeros mi selección de 5, que si bien son los 5 que yo tengo, puesto que no tengo más juegos de Phil Walker Harding, si bien he jugado a más juegos de él, estos son los 5 que tengo y que creo que son juegos familiares que funcionan con cualquier tipo de jugador. Y creo que hay que reivindicar la figura de este tipo de diseñadores que no hacen juegos muy pesados, pero que los juegos que hacen encajan perfectamente en un entorno familiar. Así que voy a empezar por el número 5, y ese no es otro que el gran juego de draft de cartas Sushi Go Party. Sushi Go es un juego de cartas muy sencillo en el que nos encontramos una serie de cartas que cada una tiene un alimento distinto. Empezó siendo Sushi Go con un menú estándar que siempre se jugaba en todas las partidas con ese menú, y esta versión Sushi Go Party te viene con numerosas cartas distintas en las que tendrás que elegir al comienzo de la partida qué aperitivo quieres, qué postre quieres, etcétera. Entonces hace que la variabilidad entre partidas sea muy alta, puesto que solo cambiando uno de los ingredientes que hay en la partida va a cambiar mucho también la forma en la que jugamos. Entonces nos encontramos con un juego de draft muy sencillo que se juega durante 3 rondas y que simplemente tendremos una mano de cartas, seleccionaremos una carta que pondremos sobre la mesa y pasaremos las cartas al siguiente jugador. Y al final de cada ronda, dependiendo del criterio de puntuación de cada carta, obtendremos una serie de puntos. Sin más, es un juego que utiliza la mecánica de draft en su versión más básica. Sin embargo, aún ciertos elementos que hacen que sea un juego que se puede jugar con cualquier tipo de persona. La primera de ellas es la sencillez. Simplemente hay que coger una carta y las cartas apenas tienen texto. Normalmente los juegos de draft suelen tener diferentes combinaciones, cosas que combinan unas con otras, texto en las cartas, diferentes símbolos. En este caso no. Nos encontramos con que tenemos las cartas del tipo sashimi, que si tenemos al final de la ronda 3 de ellas nos darán 10 puntos, sin más. Esto se entiende en una milésima de segundo, lo que hace que la entrada al juego sea muy sencilla. Adicionalmente también nos encontramos con que tiene un pequeño toque de azar en cuanto a que no sabemos cuántas cartas hay de cada tipo en cada ronda, por lo tanto yo podría intentar ir a por 3 sashimis y que no hubiese 3 sashimis en la ronda, y ese toque de azar hace que los jugadores que saben jugar menos al juego se topen con que ese azar a ellos no les afecta, pero a los que saben jugar sí que les afecta, porque si yo sé jugar, puedo intentar ir a por una cosa, pero que luego no me llegue porque no hay. Entonces equilibra las fuerzas de la gente que sabe jugar al juego y la gente que sabe jugar menos. Y simplemente la forma de puntuar es muy sencilla, por lo tanto nos encontramos ante un juego de familiar para introducir a la mecánica de draft que a mí me resulta que siempre me ha funcionado. Además es un juego que funciona a el número de jugadores que sea. Si bien este tipo de juegos de draft a 2 jugadores no funcionan tan bien, pero es un juego que se puede jugar con mucha cantidad de personas y que funciona perfectamente. Así que en mi número 5, Sushi Go Party. Yo sobre todo recomiendo la versión Party, puesto que tienes por un poquito más de coste mucha mayor variedad de partidas en este juego.
El juego en el puesto número 4 que voy a mostrar es La Casa de Caramelo. Un juego que la verdad es que pasó sin pena de gloria, fue publicado por Asmodee hace un par de años y la verdad es que no se le dio ningún tipo de publicidad ni hubo así ningún revuelo porque se iba a publicar este juego. La Casa de Caramelo es un juego de colocación de losetas, pero que tiene un toque bastante distinto con lo que suelen ser los juegos de colocación de losetas, y es que cada jugador tendrá nuestra casa, que tendremos que ir construyendo esta casa de caramelo, y es un cuadrado de 9×9 cuadrados, o sea de 3×3 cuadrados con 9 cuadrados, que tendremos que ir elevando para ir formando nuestra casa. Iremos colocando losetas que tienen 2 cuadrados cada una, y entonces iremos colocando estas losetas rectangulares y los símbolos que vayamos tapando serán las cosas que vamos obteniendo. Principalmente lo que vamos a hacer es obtener caramelos, y esos caramelos los podremos utilizar para atraer a diferentes personajes de cuento a nuestra casa. Estos personajes de cuento nos van a dar puntos al final de la partida. Entonces tendremos que ir construyendo nuestra casa para conseguir caramelos. Además, cuando vamos elevando nuestra casa, también iremos consiguiendo ciertas cartas de objetivo que nos dirá que tenemos que tener. Al final de la partida nos darán puntos por cada personaje maligno que hayamos conseguido, por cada personaje bondadoso, o etcétera. Es decir, hay una serie de objetivos que el primero en construir cada una de las plantas de su casa irá reclamando esos objetivos, por lo que tenemos también ese efecto carrera. Entonces nos encontramos con un juego muy chulo de 2 a 4 jugadores en el que tendremos que ir colocando losetas, pero que además tenemos una competición por intentar conseguir los personajes de cuento a nuestra zona. Además, tenemos una característica muy importante dentro de estos juegos familiares, que es la que hace que la gestión por tiempos haga que el juego sea muy satisfactorio, y es que la reserva máxima de caramelos que puede tener un jugador es de 10. Por lo tanto, no podemos conseguir caramelos indefinidamente para luego conseguir los mejores personajes, sino que tendremos que ir midiendo muy bien qué tipo de caramelo vamos consiguiendo para poder gastarlos y así conseguir los personajes que hay sobre la mesa, puesto que si hay un personaje que requiere 7 caramelos amarillos, pues sabemos que como tengamos 7 caramelos amarillos tenemos que cogerlo, no podemos ir acumulando de otros colores porque si no, no nos van a caber esos 7 caramelos amarillos en la reserva. Por lo tanto, esa gestión de los tiempos hace que sea un juego que la verdad es que está muy chulo. A mí me extraña y que no haya tenido más aceptación este juego, porque además el juego es precioso en mesa, con personajes míticos de los cuentos, y la verdad es que es un juego que está muy bien. Yo lo recomiendo totalmente, siendo este una continuación de Osopar, que es otro juego que él hizo de colocación de losetas, aunque no se parecen en absolutamente nada. A mí me parece muy recomendado La Casa de Caramelo. Pasando al número 3, hay un juego que ya está descatalogado por la editorial de Devir, que es Imhotep, y que espero que, como han hecho con Cacao, que también estaba descatalogado, lo reediten. En este caso nos encontramos con Imhotep, el constructor de Egipto. Imhotep es un juego de 2 a 4 jugadores que también es una genialidad porque con 4 reglas te hacen juegos en los que los jugadores toman muchas decisiones. Entonces son juegos perfectos para el público familiar. En Imhotep tenemos una serie de barcos que se van a ir llenando con piedras. Cada jugador tendrá un tipo de piedra de su color y los jugadores lo que tendremos que hacer de nuestro turno es decidir dónde colocar nuestras piedras en los barcos o enviar estos barcos a unas localizaciones. En esas localizaciones se irán colocando las piedras en un determinado orden que dará puntos. Si hay una pirámide, pues se colocarán formando una pirámide y dará puntos según en el hueco en el que hayas colocado la piedra. También tenemos obeliscos que tendremos que ser los que más alto tengamos el obelisco al final de la partida. Hay una cámara funeraria que tendremos que tener los cubos conectados, los de nuestro color, etc. Entonces es un juego en el que tú tienes que ir midiendo. Coloco piedra y tiene este barco más piedras mías, pero luego es otro jugador el que va a decidir a dónde va a ir el barco. O envío ya el barco aunque no esté cargado por completo, pero lo llevo a la zona donde a mí me va a beneficiar mejor donde se va a colocar mi piedra. Simplemente con una toma de decisiones muy sencilla hace un juego que es muy divertido. La verdad es que hay mucha tensión, puesto que se colocan las piedras en el orden en el que están de proa a popa en el barco, a la localización en la que llegan. Entonces, claro, tú estás viendo que si envías ese barco a la zona de la pirámide vas a conseguir muchos puntos. Pero si pones otra piedra y te envían ese barco a la cámara funeraria, no te van a cuadrar las piedras. Entonces tienes que ir tomando ciertas decisiones que la verdad es que están muy bien. A mí me parece también otro título totalmente recomendado, que se explica muy rápido, pero que luego visualmente además es muy espectacular, con esos cubos que son enormes,
y vas construyendo las diferentes estructuras de este antiguo Egipto. Y luego además, obviamente, cuando ya has jugado un par de partidas, tiene cada tipo de estructura tiene otra cara como más avanzada, donde la forma de puntuar es distinta y así puedes variar entre partidas. La verdad es que es otro diseño, otro grandísimo diseño familiar de este Phil Walker Harding. Espero que lo reedite De Beer y que traiga las expansiones, puesto que siempre Phil Walker Harding añade algunas expansiones a sus juegos familiares que añaden esa profundidad que hace que un juego familiar se convierta en ese punto adicional que todos queremos cuando ya hemos aprendido y hemos conseguido cogerle tranquillo al juego, un girito de tuerca que nos añada más cosas que nos permita seguir disfrutando de diseños tan buenos como este Imhotep. Pasamos al número 2 y es un juego que justo acaba de reeditar De Beer. Destacar que para mi top 2 y mi top 1 me ha costado muchísimo decidir cuál es el que me gusta más, puesto que ambos juegos son geniales, pero en este caso por sensaciones y por ser el último en haber entrado en la ludoteca, voy a dejar este en segundo lugar. Y es este Cacao, que me alegro muchísimo que se haya vuelto a reimprimir, puesto que estaba agotado y es un juego que debería estar en todas las ludotecas. Y es este Cacao. Cacao es un juego de colocación de losetas que puede recordar a los jugadores a Carcassonne. Y a mí realmente me parece un juego mucho más divertido que Carcassonne. Carcassonne es un juego mítico, un juego que incombustible y que sigue manteniéndose arriba, pero al final Carcassonne me parece un juego, aparte de que es infinitamente más azaroso que Cacao, puesto que cogemos una loseta y la colocamos y nos puedes tocar una que nos sirva y una que no nos sirva, pero a fin de cuentas se juega más o menos de la misma manera. Luego el hecho de que a otros jugadores puedan, cuando ya tienes casi toda la construcción hecha, meterse dentro de tus sitios para quitarte los puntos, y eso a mí es algo que no me termina de llenar. Entiendo que Carcassonne es un gran juego, entiendo que guste a tanta gente, pero yo si tuviera que recomendar uno, siempre recomendaría Cacao por encima. En Cacao colocaremos losetas, pero tenemos dos tipos de losetas. Las losetas de los jugadores, que son las de recolectores, que tienen una serie de trabajadores en sus laterales. Y cuando colocamos una loseta, los trabajadores que están en contacto con las losetas de selva activarán el efecto tantas veces como recolectores tengamos. Es decir, si tenemos una loseta de recoger cacao y colocamos dos trabajadores adyacentes, obtendremos 2 de cacao. Con esta mecánica tan sencilla y con 4, 5, 6 losetas diferentes solo de selva, tenemos una dinámica muy chula de conseguir cacao, venderlo en los mercados más caros. Tenemos mercados de 2, 3 y 4 monedas, pues intentaremos siempre venderlos en los más caros, aunque no siempre será posible. Tenemos también que avanzar nuestro aguador a través del remanso del río con ciertas losetas que tendremos que estar muy atentos, puesto que hay muy pocas, etc. Es un juego muy chulo que además incluye mecánicas de mayorías por unos templos que hay que colocar, ser el que más recolectores tenga adyacentes para ganar la mayoría, etc. Tiene unas mecánicas muy chulas. Y si a eso le añadimos nuevas expansiones, pues es un juego muy divertido. A mí, como juego de colocación de losetas cuadradas para formar un mapa y estratégicamente, me parece que Cacao es muy superior a Carcassonne, aunque no es lo que se suele ver en las redes. Así que yo recomiendo este Cacao totalmente. Ahora que lo han reimpreso, espero que la gente que no lo tenía y le gusta se pueda hacer con él, porque es un grandísimo juego de este diseñador, Phil Walker Harding. Y por último, seguro que todas las personas que me conozcáis y que ya me hayáis oído hablar sobre él, sabéis que iba a estar el top 1, puesto que yo es el juego familiar que recomiendo por encima de cualquier otro, que es este Oso Park. Para mí Oso Park es el juego de colocación de losetas tipo Tetris más bueno que hay en el mercado. Si bien hay juegos que son más grandes, más pesados, con más reglas y que te aportan muchísimas más cosas, a mí me parece que Oso Park es el juego que aúna mejor la mecánica de colocación de losetas tipo Tetris con la toma de decisiones que toman los jugadores durante la partida y con la sensación de estar haciendo las cosas bien. A mí me parece que este juego tiene todo lo que debería de tener un familiar de colocación de losetas tipo Tetris. Esto quiere decir, es un juego en el que nosotros colocaremos losetas y esas losetas, al colocarlas en el tablero, taparemos ciertos símbolos que nos permitirán coger más losetas para continuar con el ciclo de colocación de losetas. ¿Qué pasa? Que hay ciertas losetas que tienen una puntuación que se colocan las losetas en una pila de mayor puntuación a menor puntuación. Por lo tanto, si yo cojo una loseta de una pila, la primera, dará más puntos que la siguiente, y más puntos que la siguiente. De esta manera los jugadores tenemos que ir decidiendo cojo una loseta que da más puntos, aunque la pueda colocar un poco peor en mi mapa,
o cojo una que dé menos puntos pero la puedo colocar bien en el mapa. Ahí ya tenemos una pequeña toma de decisiones de coste-beneficio, de me va a costar más encajar todo pero voy a ganar más puntos. Adicionalmente hay unas losetas de un único tipo que tienen una puntuación como más alta. Y aquí pasa lo mismo. De cada tipo hay puntuaciones de 6, 7 y 8, entonces tendremos que decir, ¿cojo la de 8 puntos que da más puntos, pero tiene una forma muy rara y me costará más colocarla o no? Otra vez, decisión de coste y beneficio. Adicionalmente, tenemos unas losetas de estatua de oso que se colocarán cuando un jugador completa por completo una región. Por lo tanto, también tenemos esa decisión de completo rápidamente una región para llevarme la estatua de oso que más puntos da, o me espero en que me la quiten. Otra toma de decisiones. Adicionalmente hay una serie de objetivos que se colocarán 3 durante la partida que dicen que el primer jugador que tenga 3 losetas de oso panda se lleva la loseta que da 9 puntos, el siguiente le da 7 y al siguiente le dan 5. ¿Qué hago? ¿Voy directamente a por las losetas de oso panda para llevarme el objetivo? Entonces, el juego, con la sencillez de te toca tu turno, colocas una loseta, le toca al siguiente jugador, ya está, tiene una serie de toma de decisiones que al final de la partida, tú cuando ves las puntuaciones dices, mira, pues es verdad, he sido el que ha ganado porque es que hoy me ha salido todo perfecto, o me han ganado porque es que de verdad no he sabido encajar las cosas. Cuando juegas un juego familiar con muy pocas decisiones, pero sientes que cada una de las decisiones que haces cuenta y realmente sientes que estás jugando bien al juego, a mí es lo que más me aporta dentro de los juegos familiares. Así que este Oso Park yo lo recomiendo por encima de cualquier otro juego de polióminos, ya sea Patchwork, ya sea la trilogía de Uwe Rosenberg de Cottage Garden, Indian Summer o Spring Meadow. Todos esos juegos los dejo por detrás totalmente de Oso Park. Si bien Patchwork es un grandísimo juego para 2 jugadores y Oso Park a 2 jugadores no llega a ser tan excelente como Patchwork, a mí Oso Park me gusta mucho jugarlo. Así que este Oso Park, el número 1 de los diseños de Phil Walker Harding. Y hasta aquí quedaría este top 5. Quería reivindicar la figura de este diseñador porque hace juegos muy buenos, aunque no sea tan famoso porque sus juegos no alcanzan el top 50 de la BGG porque no son tan pesados o no tienen unas mecánicas tan innovadoras. Él se dedica a hacer juegos familiares con mecánicas que ya son conocidas, pero dándoles un girito que refresca muy bien y que sienta muy bien a los juegos. Ahora mismo van a llegar nuevos juegos de Phil Walker Harding, va a llegar un juego que se llama Cloud City, en el que tendremos que ir colocando diferentes edificios y luego uniendo esos edificios con unas pasarelas, que la verdad es que es un juego así en 3D que parece muy divertido, que va a llegar ahora mismo por Maldito Games. También se ha anunciado que va a llegar otro juego que se llama Yamaland, que es como la continuación, es una mezcla entre Oso Park y La Casa de Caramelo, en el que tendremos que ir generando colocación de losetas, aumentando en tamaño y colocando meeples de llamas encima. Es decir, yo estoy expectante de estos juegos que van a salir, puesto que, sinceramente, podría decir que Phil Walker Harding es el diseñador que a día de hoy me apetece más jugar juegos suyos, porque no ha fallado. Tanto diseñadores que me encantan como pueden ser Uwe Rosenberg o como Stefan Feld, son diseñadores que tuvieron su momento de oro, pero que los últimos juegos que están diseñando no alcanzan la genialidad de los juegos que hicieron. Sin embargo, Phil Walker Harding sigue diseñando juegos que se mantienen en una nota de 8 para arriba y que son juegos familiares que se disfrutan totalmente. Así que nada, espero que os haya gustado, seguiré haciendo top 5 de más diseñadores y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.